Estamos agradecidos realmente al Señor porque esta serie para nosotros ha sido una bendición, ha sido reveladora, nos ha ayudado a poder entender mejor lo que significa ser parte de la iglesia. Y bueno, hemos estado hablando de los pastores, hemos estado hablando de los diáconos y ya llegó la hora de hablar de ustedes, hermanos, ¿no? Llegó la hora de hablar de las ovejas. Bueno, pero todos somos en realidad ovejas del Señor, así que en este mensaje también me incluyo. Y de repente, si hasta acá has dicho qué tales demandas y qué altas demandas para los pastores, bueno, hoy día vas a salir de acá diciendo, también las demandas son grandes para mí. Y anhelamos eso para que podamos delante del Señor ir avanzando, purificándonos con esa conciencia de saber cuánto realmente necesitamos de Él y de su obra de Él en nuestra vida. Hay una buena obra que Dios ha preparado para ustedes, hermanos, de antemano, para que ustedes anden en ella, para que ustedes vivan en ella, para que ustedes glorifiquen el nombre de Dios en este mundo, para que ustedes tapen la boca de los que murmuran y los que blasfeman el nombre de Dios y de los que murmuran de la iglesia como de malhechores. Quisiera ir para esto a 1 Pedro capítulo 2. Esto creo que nos va a ayudar mucho como introducción. 1 Pedro capítulo 2. Para que podamos entender las demandas y podamos entender realmente cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Y vamos a leer desde el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es importante esto, hermanos. Dios nos manda que tengamos una buena manera de vivir en todo delante de los gentiles. O sea que hoy día vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos como ovejas y como miembros de la iglesia, de una ética y una vida cristiana que sea reflejo al mundo de la vida santa y de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo, viendo nuestro testimonio, se convierta. No necesariamente, hermanos. Miren lo que dice aquí en el versículo 12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y es importante, hermanos. Un hombre y una mujer que cuando los vean ustedes haciendo buenas obras, van a exaltar su humanismo diciendo, el hombre no es tan malo. La única manera que ese hombre llegue a glorificar a Dios por tus buenas obras es que Dios lo visite, lo quebrante, lo humille, y en esos momentos tus buenas obras, Él las recordará y glorificará recién ahí a Dios. Esto es importante, hermanos, porque no es que ven tus buenas obras y el hombre entonces glorifica a Dios por tus buenas obras. Primero tiene que haber una transformación en su corazón y ser humillado por el Espíritu Santo, y entonces recién va a poder glorificar a Dios. Por eso es que no puede haber conversión solo con testimonio cristiano. Tiene que haber proclamación del Evangelio con el testimonio cristiano. Pero es nuestra tarea, y se nos ha dado la honra como iglesia, de mostrar a este mundo la justicia, la santidad y la gloria de Dios. O para juicio, o para que ellos glorifiquen a Dios cuando sean ellos quebrantados y transformados por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué gloriosa tarea, hermanos! ¡Qué honra que tenemos! Pero qué responsabilidad también. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades ahora como ovejas en una iglesia?
Y para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y este pasaje se llama Deberes Cristianos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hoy día vamos a tocar 3 deberes cristianos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar tocando 3 más o 4. Y esperemos que en 3 o 4 semanas ya tengamos completo el panorama de cuál es nuestra responsabilidad como ovejas. Hebreos 13, versículo del 1 al 3. Hebreos 13, versículo del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Voy a explicar un poco el contexto. Vamos acá a tocar 3 responsabilidades, porque el tema de hoy es llamados a servir ovejas. 3 responsabilidades que tenemos como parte de la iglesia, de esta iglesia local, de la iglesia bíblica Gracia Soberana. Pero esto es para todas las iglesias, por supuesto. Y queríamos explicar un poco cómo es que Pablo llegó a esto. ¿Cuál es el contexto de la epístola de Hebreos? Para que nos ubiquemos, para que sepamos por qué lo escribe. Si no, va a estar esto en el aire, ¿no? Un verso sin contexto es un pretexto, así que queremos ubicarnos. ¿Ok? Pablo ha estado tocando y tratando, bueno, no se sabe si es Pablo, ¿no? Yo creo que es Pablo, pero no es muy seguro quién ha sido el autor realmente. Algunos dicen que fue Pedro, algunos dicen que fue Pablo. No se presenta el autor, no dice su nombre, pero el autor ha estado tratando con una comunidad judía que en un momento tuvo una tensión muy fuerte porque se tuvo que abrir, se tuvo que separar del judaísmo religioso, de los que estaban en el antiguo pacto. Así que tuvieron una tensión muy fuerte, sufrieron mucho en ese tiempo. Persecución, todo tipo de afrentas, vituperios, insultos, difamaciones, al tener que dejar la religión judía, el judaísmo del antiguo pacto. Y cuando ellos estuvieran dejando al judaísmo, ¿no? Tenemos que entender también, hermanos, que muchos estuvieron presos, muchos fueron prácticamente alienados de la sociedad, porque Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Os expulsarán de las sinagogas, y en ese tiempo la sinagoga para el judío era prácticamente toda su vida. En la sinagoga era el comercio, la vida política, era la vida social, era la vida religiosa del judío. Entonces, al expulsarlo de la sinagoga, prácticamente lo estaban expulsando de la vida social, de la vida cultural, de la vida religiosa, de la vida política, de casi todo, hasta de la vida económica, ¿no? Y eran despojados de sus bienes, ya los vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasó? Bueno, los judíos estuvieron dispuestos a esto, por supuesto, porque el precio, el valor de haber encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido, hizo que todo esto para ellos sea causa de gozo más bien. Pero fue un tiempo difícil de persecución. Y ya estos tiempos difíciles habían menguado un poco. Ya no estaban siendo tan perseguidos como en ese tiempo. Y aparentemente empezó un poco a enfriarse el celo por el evangelio, por el evangelismo. Empezó un poco a enfriarse el tema del amor entre ellos. Y Pablo les comienza a hacer recordar, bueno, otra vez digo Pablo, ¿no? Se me queda Pablo. Pero el autor de Hebreos otra vez comienza a recordarles, comienza a recalcarles por qué es que Cristo es superior, por qué es que Cristo es suficiente. Entonces, Cristo es superior a los ángeles, les dice. Ahora el Padre nos habla a través de Cristo. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior al sumo sacerdote. En Cristo se nos ha hecho participantes de un nuevo pacto que en todo sentido es superior al antiguo, hebreos. Recuerden esto, sean conscientes de esto, no se amilanen, no se olviden, estén atentos, velen por estas verdades. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y fue único y fue suficiente. Ya no necesitamos
sacrificios, ya no necesitan volver a los sacrificios de animales. A diferencia de la ley no era suficiente. Jesucristo es todo suficiente para nosotros. Le está tratando de animar, recordar y afirmar. Y durante ese recordatorio les da advertencias también. Porque le dice, cuidado de no poner suficiente atención en estas cosas. Cuidado de que endurezcas tu corazón. Cuidado de hacerte tardo para oír. Cuidado que habiendo sido iluminado, en vez de avanzar, retrocedas. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Pero hay del que retrocede. Ya no queda más sacrificio para él. O sea, Pablo era consciente que en medio de esa comunidad habían algunos que habían retrocedido. Y por lo tanto, lo que está diciendo es, en ese lugar hay gente que se ha asimilado, se ha mimetizado con ustedes. Y quiero advertirles a ellos. O sea, por lo que estaba haciendo ahí el autor es asegurar a los que realmente eran salvos y hacer tambalear a los que estaban ahí viviendo una vida religiosa más que una verdadera fe en Cristo. Y eso es interesante, hermanos. Las implicaciones son enormes. Si Cristo es superior a la ley, si ustedes se cercioran de que no sean meros religiosos, que sean simplemente mimetizados, entonces tienen que mantener firme su profesión. Porque hay quienes profesan la fe, pero después se apartan, demostrando que en realidad nunca fueron de la fe. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces algunos, por toda la tensión, por toda la presión, regresaron a la fe judía. Regresaron a las antiguas costumbres, regresaron. Entonces Pablo está haciendo que, miren ustedes, no vaya a ser que entre ustedes sea alguno que esté solamente convencido, pero no realmente esté convertido. Cercióese, vele, es lo más trascendente en su vida. Es interesante, podemos hacer un paréntesis. El autor de Hebreos entendía la trascendencia, hermanos, de advertir a los que se creían cristianos, que habían salido del judaísmo, que se aseguren que en realidad lo son. Hay un tenor, en el autor hay un anhelo, ¿no? Si ya hiciste una decisión, no está diciendo, no te preocupes. Si tienes dudas, y si regresas a tu antigua fe y te desbarrancas y vives como un mundano, no le está diciendo, no te preocupes, tú ya hiciste tu decisión y ya estás tranquilo. No está ese espíritu en el autor de Hebreos. Está más bien un espíritu de, mira, vigila, cerciórate, asegúrate. Miren, para así asegurar a los que son y hacer tambalear para arrepentimiento a los que no son. Eso es importante porque en estos momentos, en las iglesias cristianas, necesitamos recuperar eso. Tenemos que estar predicando constantemente el arrepentimiento y la conversión verdadera. ¿Por qué? Porque hay mucho nominalismo. Y el autor de Hebreos estaba tratando de acá advertir, era eso. Es un espíritu que tenemos que recuperar, hermanos, en las iglesias. Tenemos que seguir advirtiendo porque si la iglesia está viviendo como mundanos, entonces no son realmente cristianos y necesitan una verdadera conversión. Y es que la separación de los judíos cristianos con la fe judía fue un episodio traumático. Y vamos a Juan capítulo 16, porque Cristo esto ya lo había advertido. Todo esto me gasto, hermanos, en tiempo porque el contexto es muy importante para entender bien. Juan capítulo 16. Y vamos a ver si avanzamos. Juan 16 del 1 al 3. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, le dijo Jesucristo a sus discípulos. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Es claro, ¿no es cierto? Matan a los hermanos porque en realidad no son hijos del Padre, del mismo Padre, y en realidad no son hermanos. Os expulsarán de las sinagogas. Jesucristo lo advirtió. Y aquí en Hebreos
el autor de Hebreos les dice, y ustedes aún no han llegado al punto de resistir hasta la sangre. O sea, ustedes han recibido persecución, pero no han llegado a dar su vida todavía por Cristo. Aún no ha llegado a ese punto. Pero ya se está cumpliendo parte de lo que Jesucristo advirtió. Y esto lo podemos ver en Hebreos 10, 32 al 34. Y lo que dijo Jesucristo se cumplió. Jesucristo lo advirtió. Y nos dijo, esto se los digo para que no se escandalicen cuando llegue. Porque esto es lo normal. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es lo normal. Hebreos 10, 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados. O sea, el autor le está diciendo, recuerden, traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, llegó la iluminación del Espíritu, y después de llegar a la iluminación del Espíritu, junto con la iluminación del Espíritu, llegó la persecución y los padecimientos. ¿Le suena familiar esto? Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Esa palabra, ¿no? Que hace recordar un poco los héroes de la fe. Fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto los hermanó. Esto hizo que su compañerismo sea más cercano. Porque en medio del sufrimiento nos unimos, ¿sí o no? Esa es una realidad. O sea, una de las razones, si tú quieres saber por qué Dios envía sufrimiento a mi vida, una de las razones es para unirte más con Él y unirte más con tus hermanos. El sufrimiento trae unidad. El sufrimiento une a las familias. Son una de las, entre tantas otras cosas que trae el sufrimiento. Entonces, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ese es el verdadero cristianismo. Los había sensibilizado también con los necesitados. La iglesia se había sensibilizado con los presos. De repente muchos nunca habían visitado una cárcel, pero ahora estuvieron presos y conocieron historias de muchos presos y se compadecieron de ellos. Muchas buenas cosas trajo el sufrimiento de la iglesia, pero aparentemente eso se estaba enfriando. Terminó la persecución, ya no era tanta la persecución como en ese tiempo, porque dice, en los días pasados, trae a memoria los días pasados, o sea, en ese momento ya no había tanta persecución. ¿Y qué pasó? La iglesia se comenzó a enfriar en su compasión, enfriar en su amor, enfriar en distintas facetas. Y es por eso, hermanos, que la responsabilidad, y aquí entramos a la primera de las responsabilidades de las ovejas. La responsabilidad que tienen como ovejas es, la primera es hacer que permanezca el amor fraternal. Eso está en todos nosotros como ovejas. Mire que no está diciendo, hermanos, creen el amor fraternal. No está diciendo eso. Desde el momento que tú fuiste regenerado, inmediatamente vino sobre ti el amor de Dios por tus hermanos. Algo natural para el creyente. Pero el llamado es manténlo, fortalécelo, profundízalo. Y es el proceso de santificación constante del Espíritu Santo en tu vida. Por eso tienes que estudiar la palabra. Por eso tienes que venir a congregarte. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios el hacer que ese amor que Él ha puesto en ti se profundice, avance, se vuelva cada vez más íntimo y permanezca. Permanezca el amor fraternal. Yo me acuerdo, hermanos, hablando de esto de padecimientos, tuve la oportunidad de estar en la India. Por la gracia de Dios, hermanos, nada más. Había un misionero que estaba trabajando ahí en una de las ciudades de la India, donde adoran a la diosa Kali. Y fui a uno de sus festivales, terrible el festival. No quiero extenderme mucho. La cosa es que él tenía él se llamaba Romario y es brasileño.
Ahora, él no sabía mucho de fútbol, pero como se llamaba Romario y era brasileño, puso una academia de fútbol y todo el mundo se quiso meter, ¿no es cierto? Y bueno, contrató unos pakistaníes para que lo ayuden. Miren toda esa estrategia. Y vinieron los jóvenes pues a aprender fútbol. Y les hacía devocionales y comenzó a compartir su vida con algunos que estaban ahí, les compartió el evangelio. Y un día él está en su casa, nos cuenta, y a las 12 de la noche tocan su puerta. ¡Pah! ¡Tatán! Entonces él, ¿quién es? Y era uno de los chicos. Me he convertido a Cristo. Amén, qué lindo, gloria a Dios, ¿no? Qué felicidad, hermano, qué bueno, pero ¿para qué me tocas me has venido a contar a las 12 de la noche esto? Lo que pasa es que me han botado de la casa justamente por eso. Entonces le abrió la puerta y estaba con su maleta, todo, ¿no? El chico. Dice que un mes después, tatán. Sí, ¿quién es? Me he convertido a Cristo. Entonces él ya sabía, ¿no? Amor, ya alguien más va a venir. Llegó a tener 4 personas en su casa, 3 jóvenes y uno con su enamorada en su casa. Y él tenía hijas adolescentes. Entonces digo, uy, esto no es saludable, ¿no? Aparte que la casa tenía solo 2 cuartos. Pero miren esa realidad de lo que es el evangelio en estos lugares. Tuvo que alquilar un lugar, por supuesto, ¿no? Estos jóvenes estudiaron para pastores y hoy día están pastoreando iglesias. Pero la persecución, que nosotros lo vemos como una carga, ¿no? Como un drama de la iglesia, en realidad tiene sus visos de bendición para la iglesia. Esto los hermanó de tal manera, hizo que intimaran, que se identificaran, viviendo juntos todo esto que estaban pasando. Las circunstancias, hermanos, crean vínculos. Pero el llamado de Dios es que nuestro amor no descanse en las circunstancias, sino que descanse en las convicciones del evangelio. Por eso el llamado es permanezca el amor. ¿Y cómo hacemos que permanezca el amor? ¿Cómo cumplimos esa responsabilidad como ovejas, pastor? Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y aquí nos da una clave, hermanos. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Cómo hacemos que el amor permanezca? Ese amor fraternal que debe haber con todos los creyentes, ¿ah? Con todos los creyentes. No importa lo que nos hayan hecho. Con todos los creyentes. Amor fraternal. Pero es una responsabilidad que dentro de la iglesia local nosotros tengamos esto. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primero, ¿cómo hacemos que se mantenga el amor? Considerándonos. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Alguna vez no has llegado a una casa al cumpleaños de alguien, ¿no? Y le has dado un regalito y él te ha dicho, ay, qué considerado que eres, ¿no? O cuando llegas a un lugar, si el lugar es frío y no te reciben muy bien, nadie te saluda, o estás por ahí como alguien como que no encajas, te sientes como que no soy considerado en ese lugar. ¿Es cierto? En cambio, cuando llegas a un lugar, te saludan, te abrazan, te preguntan cómo estás, te sientes considerado, ¿no? O sea, considerar es meditar, reflexionar y tener en cuenta a alguien. Por ejemplo, eso no es difícil cuando uno está enamorado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién conocí a mi esposa, tanto la consideraba que no podía estudiar, no podía dormir. Mucho considerar, hasta en la sopa la vida. ¿No se han dado cuenta de eso? Ay, esta persona la veo hasta en la sopa, ¿no? Porque todo el tiempo la estás considerando. Entonces la llamas, hablas con ella, la tienes en mente, ¿no es cierto? Pero hermanos, en el cristianismo el amor es una decisión. Nosotros tenemos que, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, decidir considerar a todos. Es la responsabilidad de toda la iglesia como ovejas del Señor que hacer que todos los que vengan aquí se sienten considerados. ¿Ok?
Entonces, hermanos, ya sabemos cuál es su primera responsabilidad como ovejas. Llamados a servir, tienen que hacer que todo el que llegue aquí y que sea parte de la iglesia se sienta considerado. Ejercitar la mente en el hermano. ¿Cómo demostramos amor? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo demostramos amor? Y este ejercitar la mente, hermano, de nuestros hermanos, es para que busquemos formas de cómo amarnos. Podemos ver que el amor es algo tangible. Entonces, cuando Dios te dice en la palabra, mas Dios muestra su amor para contigo, en que te escribió un poema bonito. ¿No? No. ¿Cómo Dios muestra su amor? Vino a una cruz y murió cruentamente por ti. Tangible, visible. ¿Qué tal muestra de amor? Cuando tú eras pecador. Y miren cómo Dios nos llama a que nosotros también mostremos el amor. El amor tiene que ser algo tangible, real. Miren lo que dice 1 Juan 3, 17 y 18. Eso ya lo hemos estudiado en 1 Juan. Para mí es apasionante, hermanos. Pero queremos que nos quedemos con eso, hermanos. El amor no tiene que ser palabra. 1 Juan 3, 17 al 18. Dice, ¿estamos ahí? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nuestro amor debe ser manifiesto a todos. ¿Cómo nos expresamos de nuestros hermanos? ¿Qué escuchan de lo que decimos sobre nuestros hermanos? ¿Cómo los ayudamos cuando tienen alguna necesidad? Entonces, hermanos, yo lo he dicho esto ya antes, ¿no? Una muestra de amor palpable y una de las muestras de amor más incluso fidedignas es si estás dispuesto a meter tu mano al bolsillo por tu hermano. Miren los padres con los hijos. Díganme si los padres no están dispuestos a meter su mano al bolsillo cuando su hijo tiene alguna necesidad. ¿No? Y esto es claro en la palabra de Dios. ¿Cómo damos una prueba de amor? Y parecería materialista, ¿no? Parecería interesado, pero no, hermano, no tiene nada que ver con eso. Una verdadera muestra de amor es que estás dispuesto a meter tu mano al bolsillo por alguien en necesidad en tu congregación. Y eso también nos ayuda a entender, hermanos, a estimularnos al amor y a un amor genuino que se vea tenemos la responsabilidad como ovejas de velar de que no haya ningún necesitado en la congregación. Y si hemos fallado en esto, tenemos que pedir perdón y que Dios nos vaya transformando a la medida de lo que Él quiere para su iglesia. Y claro, no estoy hablando de llegar tampoco a ser responsables y hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Porque hay algunos que viven desordenadamente y no sé si ustedes han llegado a ver durante esta semana a unos padres que han demandado a su hijo en Estados Unidos, porque su hijo tenía 30 años, no quería salir de la casa, no quería ayudar en ninguna de las tareas de la casa, no quería trabajar, y después sus padres le dieron $1,100 para que se vaya y alquile su propio lugar, y él no quiso irse tampoco, y después de rogarle por muchos años que se fuera, al final lo demandaron para que se fuera. 30 años saludable, con todas las posibilidades de trabajar. Y yo creo que este fue un acto de amor de los padres. Porque a veces el amor, y eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? A veces el amor se expresa también así. Y cuando Dios dice, ámense unos a otros, no significa apapáchense, dense besos, ¿no? Y nunca se llamen la atención cuando vean que algo está mal. No, más bien eso sería desamor, ¿no? Por eso tenemos que tener también implicancias en esto. Como congregación tenemos la responsabilidad de velar de que no haya nadie necesitado entre nosotros.
como ovejas tenemos la responsabilidad de velar de que todos acá se sientan considerados. Pero acá también la tercera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, es imposible animarnos al amor y a las buenas obras si dejamos de congregarnos. Más bien el efecto va a ser al contrario, nos vamos a enfriar en nuestro amor y en nuestras buenas obras. Nosotros hemos estudiado en 1 de Juan que hay 3 señales, evidencias de que alguien es un verdadero creyente. Como recordatorio, ¿cómo sé si una persona verdaderamente es creyente o no? Porque se parecen todos, ¿no? ¿Cómo sé? 1 de Juan nos da 3 señales claras. Primero, ha creído en Jesucristo que ha venido en carne, que es el Dios hecho carne, su cristología. Segundo, que no practica el pecado, guarda su palabra. Y tercero, ama a sus hermanos. El que no está congregando, el que no congrega, ¿cómo puede decir que cree en Jesucristo como Dios encarnado si no quiere escuchar su palabra? ¿Cómo puede decir que no practique, guarda la palabra de Dios si no guarda el mandamiento de no dejar de congregarse? ¿Cómo puede decir que ama a sus hermanos si no tiene el deseo de venir y estar con ellos? Así que el que no está congregando es un riesgo muy grande de que no esté cumpliendo ninguna de las 3 evidencias de lo que es un verdadero cristiano. Así que si alguien viene y me dice, pastor, yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a una iglesia ni congregarme, yo soy cristiano en mi casa, yo le tendría que decir, hermano, según 1 de Juan, es imposible lo que tú dices. Pastor, yo soy cristiano, pero yo hace tiempo que no me congrego, pero bueno, voy de vez en cuando, ¿no? Cuando es el Día de la Madre, cuando es el Día del Padre, o cuando es Semana Santa. Bueno, hermano, según la palabra de Dios, lo que tú me dices es imposible. Así que una evidencia muy clara de que eres un verdadero creyente es que vas a anhelar congregarte. Y yo lo he visto, hermano, yo he tenido la oportunidad de ir a algunos lugares y poder ver eso que es una realidad clara. Una mujer en uno de estos países musulmanes, ella era latina, en un lugar donde hay miles de iglesias, aquí en Latinoamérica, pero nunca se congregaba. Fue allá a un país musulmán donde no hay ninguna iglesia y se convirtió. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Buscar una iglesia. ¿Por qué? Porque una de las señales de una verdadera conversión es buscar congregarse, el amor por sus hermanos. Entonces encontró una iglesia. ¿Saben qué pasó en ese lugar? Como las iglesias estaban prohibidas, una persona se atrevió a abrir una iglesia pública de cara a la calle. El primer domingo esa iglesia reventó. Ya no había espacio. ¿Por qué? Porque todos los creyentes que querían donde congregarse, hay una iglesia, fueron y la llenaron, pues, ¿no? Entonces, por lo menos algo que estaba medio oculto se hizo evidente, que hay muchos cristianos ocultos en esos lugares. ¿Y qué hizo el gobierno? La cerró, acusó de espionaje de Estados Unidos, ¿no? Eran espías de Estados Unidos, dijeron, no sé cómo, ¿no? Y al final los pastores no se sabe de ellos. Y lo que más le dolió a esta hermana fue eso. Se cerró mi iglesia. Entonces comenzó a buscar, como sea, ¿no? Por internet, por Telegram, porque ahí el WhatsApp está intervenido. Por Telegram, ¿con quién poder congregarse? Se juntó con varias hermanas, llegaron a tener una congregación de 20 y se buscaban. ¿Por qué? Porque eran como imanes. Porque el verdadero cristiano, el que verdaderamente es cristiano es así. Y se comenzaron a congregar, a orar. Y su esposo la castigó 1 año sin salir de casa. Y pastor, yo lloraba. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué creen que lloraba? ¿Porque no podía ir al centro comercial? ¿Porque no podía ir a shopping? ¿O porque no podía ir al club? Lloraba porque no podía congregarse. Eso fue lo que más le dolió. Y Satanás sabe, pues cuando estamos unidos, nos encendemos, nos apasionamos, nos motivamos. Pero cuando nosotros nos salimos de la iglesia y comenzamos a dejar de congregarnos,
nos enfriamos. Y ahí va a venir, como Satanás justamente le interesa mucho que nos enfriemos, de decir, no seas religioso. Un domingo no estás en la ley, estás en la gracia. No lo tomes como un rito. Entonces tú, bueno, pues, hace frío, ¿no? Bueno, Jesucristo ya nos dijo qué tenemos que hacer, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque Cristo está, escrito está. No dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y el Satanás va a salir disparado. ¿No es cierto? Pero ¿saben qué, hermanos? Le estamos dando mucha preponderancia a Satanás aquí, porque al final, quien más te va a tentar para quedarte en tu casa va a ser tu propia carne. Tu propia carne. No dejar de congregarnos, hermanos. Como responsabilidad tenemos no dejar de congregarnos. Ahora, la pregunta es, ¿y pastor? ¿Dónde debo congregarme? No, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Y dónde debo congregarme? Esto lo vamos a tocar más detenidamente cuando veamos la responsabilidad de sujetarse a los pastores, pero un poquito más abajo, si pueden leer en Hebreos 13, 17, o sea, bueno, tienen que volver a Hebreos, ¿no? Porque nos hemos ido a 1 Juan. Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros, estoy enfatizando esa palabra, pastores, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. El término vuestros pastores da a entender que hay una iglesia que es tu iglesia y unos pastores que son mis pastores. No dice, sujétense a todos los pastores de todas las iglesias, no dicen eso. Sujetaos a los pastores de manera genérica. No. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, hermanos. Esto demuestra claramente que una congregación tenía claramente definidos quiénes eran sus pastores. Por lo tanto, no habían pastores que tenían injerencia y autoridad fuera de su congregación en ese tiempo, como no lo debe haber hoy. Y por lo tanto, aquí también se ve claramente cuál era la libertad y la independencia que tenía cada iglesia local. Pero aquí nos está mostrando claramente vuestros pastores, es que debo sujetarme a mis pastores. Entonces entiende que debo pertenecer a un cuerpo local de creyentes donde yo pueda decir, ellos son mis pastores. Y para poder decir, ellos son mis pastores, tienes que tener un lugar donde puedes decir, esta es mi iglesia, de la cual yo soy miembro, a la cual yo pertenezco. Entonces, hay una clara identificación de una responsabilidad como ovejas. Y tienes que pertenecer a una iglesia local. Tienes que pertenecer a una iglesia local para así saber quiénes son tus pastores. Ya vamos viendo varias implicancias, ¿no? De las responsabilidades como ovejas. ¿Y cómo decido, pastor, otra vez, en qué iglesia congregarme? ¿Cómo? Y esto es simple en realidad, ¿no? Que se ha hecho ahora complicado. ¿Cómo decido, cómo sé la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, ¿no es cierto? Aunque en este mundo posmoderno te dicen, ¿no? Que algo medio místico tienes que hacer con su palabra, ¿no? Y te han hecho creer que cuando abres tu Biblia y si encuentras el pasaje que dice, y Abraham se quedó y permaneció en ese lugar, entonces, Dios me está diciendo que debo permanecer en donde estoy. Eso no quiere decir ese pasaje, ¿no? Pero se está interpretando así la Biblia. Hermanos, no es así. Así no se interpreta la Biblia. Eso es mejor, agarras hojas de coca, las tiras y ves lo que dice, ¿no? Casi lo mismo. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo la palabra. Porque ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere? Si conoces qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, es porque conoces la palabra de Dios. Es igual en cómo decidir en qué iglesia congregarte. Si conoces la palabra de Dios, entonces
de acuerdo a tu conocimiento de la voluntad de Dios, puedes decidir bíblicamente cuál es la iglesia que más se acerca y más fiel está predicando la palabra de Dios. La principal característica para escoger en qué iglesia te tienes que congregar es en qué cree esa iglesia. Ahora, esto suena a chino en este tiempo, ¿no? Porque hay mucho turismo evangélico y hay mucha gente que dice, qué lindo, qué bien me sentí en el culto, qué linda la música, qué hermoso, me sentí muy bienvenido. ¿Y qué cree esa iglesia? No sé. Pero se están tomando más decisiones emocionales que decisiones de convicción reales. Y lo que estamos llamados nosotros es, más que nada, a tener una convicción real, objetiva, y tomar una decisión de dónde congregar, por qué cree esa iglesia. Y es por eso, hermanos, que aquí nosotros día a día estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Ya vamos a tener la confesión de fe. Y cuando tengamos la confesión de fe, ustedes van a poder leerla, van a poder analizarla y sin ninguna presión, sin ponerlos entre la espada y la pared, sin tratar de manipularlos emocionalmente, queremos que cada uno de ustedes tome una decisión de convicción delante del Señor, de conciencia delante del Señor. No queremos en ningún momento violentar sus conciencias, porque nosotros sabemos lo trascendente que es, porque hermanos, escoger la iglesia de la cual vas a ser miembro es como el matrimonio prácticamente. Es un compromiso de que vas a pertenecer ahí. Y es por eso tan importante eso, hermanos, y anhelamos que ustedes tengan esa decisión con toda libertad de conciencia delante del Señor. Tercera responsabilidad, exhortándonos. ¿Cómo? Animándonos al amor y a las buenas obras y exhortándonos. Y esta palabra me encanta. Exhortándonos es paracaleo. Paracaleo es llamar al lado de uno. La personalización de este verbo es el Espíritu Santo. Él es el paracleto, ¿no? El que te ayuda, el que te consuela, el consolador, el que te anima, el que te exhorta, el que te amonesta. Y eso significa paracaleo. Animar, exhortar, llamar al lado. Tú tienes que dejar tu ensimismamiento y tienes que dejar de pensar en ti y tienes que dejar de tener tu prioridad en ti y vivir para el otro. Para ponerte al lado del otro, para amonestar al otro, para animar al otro. Hay un ejemplo muy claro en 1 Tesalonicenses 4:18, donde se usa esta palabra. ¿Cómo exhortamos a los hermanos? Tú me preguntarás, pero pastor, dime alguna forma más práctica, ¿no? Ayúdame un poquito más a entender bien qué es esto de exhortarnos. 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros, y ahí está un ejemplo, con estas palabras. Acaba de hablar de la resurrección y de la vida eterna. Así que la Biblia nos da un ejemplo muy claro de cómo alentarnos, de cómo animarnos. ¿Cómo debemos animarnos? Con la palabra. Para eso tienes que manejar la palabra, por supuesto, tienes que conocer la palabra. Por ejemplo, aquí está hablando de las realidades eternas del cielo, de las promesas de la resurrección de los muertos, de la segunda venida de Cristo, la realidad de la eternidad, del galardón en los cielos, en las cosas de orden, que hay un orden superior de cosas a las cuales nosotros estamos esperanzados y vivimos para las cosas eternas, no vivimos para las cosas temporales de este mundo. Es una forma de alentar, de animar, de exhortar, de amonestar. Hermano, ¿qué pasa? Te estás dedicando mucho a los bienes temporales, estás poniendo tu prioridad en las cosas, en las riquezas de este mundo. Ven y comienza a vivir más para la eternidad, una forma de exhortarnos, de animarnos, hacer memoria, poner la mira en las cosas de arriba, animar a tu hermano en eso. Aunque algunos llaman a esto un escapismo, ¿no? Como diciendo, ay, no, pues esto es una forma como de escaparte de la realidad. Tendrían razón si es que eso más bien no te ayuda. Cuando tienes la mira en la eternidad,
hermano, más bien cobra fuerzas para enfrentar el día a día acá. No es que te ensimismas y te olvidas de tus problemas, sino que eso te fortalece para enfrentar tu realidad acá. No es un escapismo para nada. También una de las acepciones de la palabra exhortar es confortar. ¿Y por qué esto me suena muy ilustrativo, hermano? A veces yo comienzo a pensar en las palabras. ¿Qué es confort? Comodidad, ¿no? Estar en un sofá mullido, ¿no? Te sientas ahí, ¡ay, qué rico! Todo confortable, con aire acondicionado fresco, ¿no? Con una hermosa música, mirando algo hermoso, un atardecer precioso y tomando un delicioso refresco. Los 5 sentidos, ¿no? Confortados, ¿no? 5 sentidos deleitándose. Eso es confortable, podríamos decir, ¿no? Bueno, a mi esposa le encanta más bien el agua caliente y le encanta estar en el sol. Eso para mí es masoquismo, pero bueno, para ella es confortable, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser confortable. Pero, ¿saben por qué les digo esto, hermanos? Porque hay un confort del alma. Puedes estar enfermo, incómodo, pasando por momentos difíciles, pero tu alma estar confortable. ¿Y qué es más importante? ¿Qué trasciende? Porque no importa si estás en la mejor playa de Cancún, si tu alma está destruida. Y lo que nos está diciendo, miren el Salmo 23, no sé si se acuerdan de eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde pone la mira la palabra de Dios? ¿En las cosas físicas? ¿En las cosas que se ven? Hermano, Dios va a confortar nuestra alma. Exhortar tiene también esa acepción. Alguien que viene a tu lado y te conforta tu alma. Eso solo lo puedes hacer con la palabra, definitivamente, ¿no? Porque las ideas del hombre son totalmente inútiles. Pero el alma, porque la palabra de Dios es buena y eficaz. ¿Qué tal rol que tenemos, hermanos? Qué precioso es nuestro Dios que nos ha dado estos privilegios. Confortar el alma. Pero a veces exhortar también es amonestar, llamar la atención. Amado hermano, te animo a que no dejes de congregarte, porque si no te enfriarás y te expondrás al pecado. Amado hermano, ¿qué pasa? Te he visto salir de esa tienda, ¿qué haces ahí, hermano? La palabra de Dios dice que cuidemos nuestros ojos porque son la lámpara del cuerpo. Eso es amonestar, ¿no es cierto? Así que de todo esto tenemos que nosotros ejercitarnos y practicarlo en la iglesia, y esa es nuestra responsabilidad como ovejas. Y a eso tenemos que avanzar. Para que cuando alguien venga aquí a la iglesia pueda haberse considerado, pueda haberse confortado, pueda haberse amonestado en su pecado y pueda haberse también amado. Segundo, Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad. Como estamos hablando de una iglesia de judíos mayormente, ¿no? Del pueblo hebreo, a los hebreos se les está hablando, que habían tenido que romper con el judaísmo tradicional, que había sufrido de sus hermanos judíos y que luego de años de estar juntos y comenzar a ser una comunidad más consolidada, más unida, afianzar los lazos, o sea, ellos ya tenían una intimidad, ellos ya tenían un compañerismo que definitivamente a alguien nuevo que llegaba le era difícil, ¿no? Como que penetrar y volverse uno más de ellos. Porque así es cuando tienes un vínculo tan cercano y tan íntimo que alguien que recién llega se vuelve difícil entrar al mismo, ¿no? Y en ese tiempo, y hemos estudiado esto, a los obispos también se les pedía lo mismo.
Recuerden en Timoteo que el obispo tiene que ser hospedador, como ejemplo de la iglesia. Pero hermanos, no solo los obispos, sino ustedes también tienen que ser hospedadores. Y podríamos decir que en ese tiempo habían pues las posadas que eran totalmente terribles, donde la gente era asesinada, les robaban. En ese tiempo las posadas eran lo peor, ¿no? Y la gente me prefería ser hospedados. Jesús era hospedado, muchas veces en la casa de Lázaro, ¿no es cierto? Tenía gente que lo hospedaba en Betania. Así que era mucho mejor el ser hospedado por un familiar o por un amigo, por un compañero. Esa era parte de la vida. Ahora ya hay hoteles, ¿no?, muy cómodos y muy seguros. Así que no necesariamente tenemos que hospedar a la gente en nuestra casa, pero definitivamente hospedar a la gente en nuestra casa es una bendición, ¿no? ¿Alguno ha hospedado a alguien? Es una bendición hospedar a alguien. Pero yo quisiera ir un poco más amplio en este aspecto de la vida de la iglesia. Mientras aquí está diciendo, no os olvidéis de la hospitalidad. Hospitalidad es todo lo que haga sentir bien recibido, bienvenido a la persona. Ya sea tu casa, ya sea la iglesia, todo el que toca a esta iglesia tiene que sentirse bienvenido, recibido por todos nosotros. Y aquí no lo está circunscribiendo a cristianos, hermanos. Este pasaje no lo está circunscribiendo solo a los hermanos en la fe. Así que todo el que venga tiene que sentirse bien. Y pastor, ¿y cómo queda eso de que la iglesia tiene que confrontar el pecado? Y que el inconverso que venga acá tiene que sentirse incómodo. Tiene que sentirse incómodo con su pecado, no con el nuestro, ¿no? Tiene que sentirse cómodo por la predicación de la palabra y por nuestra vida santa, no porque nosotros no los tratemos bien, ¿no es cierto? Y necesitamos ejercitarnos en eso, hermanos. Y necesitamos que, por ejemplo, hoy en la noche vamos a tener una oportunidad práctica de practicarlo, valga la redundancia. Tenemos que ser una iglesia que reciba bien a todos. Y esa es la responsabilidad de las ovejas. Hospitalidad. Y tercero, y con esto termino, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hermanos, miren, el pasaje anterior es, sean hospitalarios. Porque tú no sabes, ¿no? Como no conoces, como son desconocidos, algunos hospedaron ángeles, hablando de Abraham, ¿no es cierto? Que hospedó ángeles. O sea, diciendo, no sabe la trascendencia de la persona que llega. No sabe las implicancias de a quién estás recibiendo. Así que recibe bien a todos, porque Dios te los está trayendo. Y hay que predicarles el evangelio a todos, ¿no? Y no queremos que se vayan antes de escuchar el evangelio por nuestro maltrato o nuestra falta de recibimiento, no, al contrario, que escuchen el evangelio con toda claridad, que sean confrontados con su pecado, que se arrepientan, pero que nosotros no seamos los que evitemos que ellos sean expuestos a la palabra. Pero, ¿por qué repaso esto? Porque ahora, mientras que el hospitalidad es recibir, el versículo 13 es ir a visitar. Acordaos de los presos. ¿Y por qué le dice acordaos? Porque si se acuerdan, cuando los hebreos sufrieron persecución, les había dicho, y se sensibilizaron con los que estaban en su misma condición, se sensibilizaron con los que estaban en prisiones, y ahora se han olvidado aparentemente. Reciban a los que pueden venir, pero vayan a buscar a los que no pueden venir, como los presos, como los enfermos en los hospitales. Y hermanos, tenemos que ser una iglesia que en eso nosotros vivamos lo que dice la palabra. Vayamos ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez al penal de Lurigancho? ¿Saben lo que son las cárceles en este país? Ustedes saben que la gente que está en las cárceles es muy difícil, casi imposible, que ese sistema los restituya en la sociedad. Pero si la iglesia va a ese lugar y esa persona es confrontada con su vida pecaminosa y es transformada por el poder de la palabra,
No importa cómo sea el sistema, esa persona va a salir regenerada. Y mucha responsabilidad tenemos nosotros, porque es una responsabilidad que se nos está dando como iglesia. Así que vivámosla y apliquémosla. Quiera Dios que en el futuro, cuando tengamos ya los ministerios, podamos tener ministerios de cárceles, de hospitales, y puedas tener la experiencia de ir a la cárcel y enfrentarte a esa realidad para que seas consciente de lo que pasa ahí. Hermanos, cuando vas a predicar a las calles, que tenemos que hacerlo, la gente está apurada porque está yendo de un lugar a otro, tiene muchas responsabilidades. En estos lugares hay gente que no tiene dónde ir. Y que más bien están ahí queriendo que alguien vaya y les diga algo, que les hable algo. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Porque esas personas van a salir de la cárcel. Porque aquí las penas no duran mucho, ¿no? Y se conmutan y todo. Y esas personas o salen a delinquir de nuevo o salen para servir al Señor por el poder del Evangelio. Termino con esto, hermanos. Como congregación, hermanos, tenemos la responsabilidad de no solo quedarnos para recibir a los que llegan, sino salir a buscar a los que no pueden venir. Porque se nos ha dado el misterio de la piedad, el evangelio de poder, no para que nosotros nos quedemos acá solo recibiendo a los que vengan, sino para llevar ese evangelio a todos los lugares y a las personas, por supuesto, que no pueden venir por alguna circunstancia, los hospitales. Conclusión. Si Cristo realmente es superior a toda religión, hermanos, si Cristo, como como el autor de Hebreos les estaba diciendo a los hebreos, si Cristo es superior a todo el sistema de sacrificios, de animales, si Cristo es una fe verdadera que transforma la vida, si Cristo es así, nosotros somos realmente verdaderos creyentes cuando vivimos realmente la fe. ¿Cómo? Como ovejas de Cristo, siendo responsables de hacer que permanezca el amor fraternal aquí en esta iglesia, haciendo que todos se sientan considerados, mirando que no haya nadie necesitado, perteneciendo a una iglesia local, exhortándonos unos a otros, pero también como ovejas de Cristo tenemos la responsabilidad de ser hospitalarios y como ovejas de Cristo tenemos la responsabilidad no solo de quedarnos a recibir, sino de ir a buscar a los que no pueden venir. Entonces así hemos avanzado las 3 primeras responsabilidades que tenemos como ovejas. Llamados a servir, ovejas, hermanos. O sea, definitivamente nadie puede decir que viene a la iglesia y no hay nada que hacer. O no sabe en qué ocupar su tiempo o no sabe en qué servir. Y si estás esperando que un ángel venga y te diga, hermano, tú tienes que ir a tal lugar, bueno, hermano, ya no esperes. Ahorita te lo acaba de decir la misma palabra de Dios. ¿Cuál es tu función? Decir amén. Y ahora ya escuché, ahora a vivir lo que la Biblia me dice.